¿Qué fue lo que detuvimos? Detuvimos el estudio bíblico que estamos siguiendo, que se llama Jesús y las iglesias, donde estamos estudiando algunos capítulos del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, donde se ven los modelos de las iglesias de los primeros siglos, y que es el mismo modelo de iglesia que estamos viendo en la actualidad. Estas iglesias estaban ubicadas en grandes ciudades del Imperio Romano, donde el mismo imperio tenía un gran poder religioso. Hablamos de una iglesia descuidada como la iglesia de Éfeso, que había olvidado, había descuidado su primer amor. ¿Y qué es el primer amor? El amor a Jesucristo, el amor al prójimo, el amor al servicio. Ese es el primer amor. Cuando usted se convirtió al evangelio y usted realmente se convirtió al evangelio, usted sintió esa pasión por Cristo y usted quería evangelizar a medio mundo. Y usted se enojaba cuando la gente le decía que no, y ya ve, hermano, algunos lo hicimos de una forma equivocada, porque les decíamos, se van a ir al infierno también, y lo hacíamos mal. Cuando fuimos aprendiendo, creciendo, nos dimos cuenta que estábamos equivocados en la forma que lo hacíamos. Y le pedimos perdón porque hay gente que no quiso nada del evangelio por nuestra forma de enseñarlo. Pero teníamos esa pasión por Cristo, teníamos ese deseo de servir, veníamos temprano, hermano, yo recuerdo que la iglesia donde yo me congregaba, habían servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y casi todos los días estábamos ahí después del trabajo. Pero con el tiempo pasa, las obligaciones crecen, y ese primer amor se comienza a enfriar. Después de 3 veces a la semana íbamos 2, después de 2, 1, y después de una de vez en cuando, y se comenzó a enfriar. Y algunos sí siguieron con sus 3 veces, 4 veces, el número que sea, pero comenzaron a enfriar su primer amor. Ya no quisieron servir, los problemas los desmotivaron, los trabajos los atraparon, y comenzamos a enfriarnos. Esta es la iglesia descuidada, y Jesucristo le dice, bueno, arrepiéntete, dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Entonces es un llamado que le hizo Cristo a la iglesia de él. Y luego vimos después una iglesia sufrida, como era la iglesia de Esmirna, una iglesia que había sufrido la persecución del Imperio Romano, donde los cristianos habían sufrido en el circo romano, destrozados por los leones, eran crucificados, eran puestos como antorchas, hermano, eran encarcelados. ¿Qué es lo que no les hacían a los cristianos? Fíjese que por eso Pablo dice en Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? ¿Qué dice? Evangelistas, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Hoy tiene sentido esa frase cuando usted se da cuenta que lo que quería el Imperio Romano es que usted confesara que César era Señor. Y Pablo le dice, no, confiesen que Jesús es el Señor y serán salvos, dice. Confiesen que Jesús es el Señor y que resucitó y van a ser salvos. Ahora tiene sentido. Porque cuando usted le hacía si usted era un esclavo y usted no tenía opción, pero si usted era una persona libre en el imperio y decía, bueno, yo le voy a ser fiel al imperio, al gobierno romano, usted se comprometía y dice, y si no cumplo con mi voto, decía, me pueden encadenar, me pueden flagelar y hasta me pueden crucificar, decía. O bueno, crucificar no, sino que lo podían llevar hasta a la ejecución. La crucifixión no era para los ciudadanos romanos, era para los pueblos no romanos. Por eso era bien importante el poder confesar que Jesús es el Señor, y es lo que seguimos practicando. Confiese que Jesús es el Señor, que es el Señor, y cree en su corazón de que levantó a los muertos y será salvo. Entonces todo eso sucedía, y la iglesia de Esmirna sufría. Una iglesia que no cedió aún en medio de la persecución. Pero hermano, es fácil comprometer lo que usted cree para evitar la persecución. Es fácil ceder para llevar la fiesta. No, es que yo sí digo que sí para llevar la fiesta en paz. Es fácil decir sí para poder ser aceptado. Y ese problema lo vemos con los jóvenes casi siempre. Que para ser aceptado dentro de un grupo de muchachos populares, ellos dicen que sí, está bien, pues vamos a ir.
aunque sepa que no es lo correcto. Y también dentro de la iglesia muchas veces comprometemos el evangelio cediendo a cosas que no son bíblicas y que no son del agrado de Dios. Es fácil comprometerlo con ideas equivocadas. Algunos dicen, bueno, es que de esa manera atraemos a la gente. Bueno, hay que ver si realmente es lo que Dios quiere. Nuestro estudio de este día se titula Cuando comprometemos el evangelio. Cuando comprometemos el evangelio. Vamos entonces hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Cuando comprometemos, ¿el qué? El evangelio. Hermanos, nosotros muchas veces nos vemos obligados a comprometer el evangelio. Y dice, oh no, pues con tal, vamos a hacer esto. Pero hermano, eso no es cristiano, eso no es bueno, eso se ve mal. Pues sí, pero es la única manera, hermano. Todos somos presionados de alguna manera y el mundo va a seguir presionando hasta que nosotros digamos que sí. Y yo le daba el ejemplo la vez pasada, Dalila y Sansón. Sansón decía, es que si me amarran, es que si hacen esto, y la presionaba, y la presionaba, ¿hasta cuándo? Hasta que dijo, es que nunca me han cortado las mechas. ¿Ah? Entonces, hoy sí. ¿Y qué pasó cuando él cedió? Número 1, fue esclavizado, le sacaron los ojos, fue esclavizado y fue burla. Cuando cedemos es lo que pasa con nuestras vidas. ¿Estamos listos con la escritura? Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, todos juntos, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tus promesas. Gracias Señor porque este día nos hablas al corazón y nos haces ver, Señor, que muchas veces comprometemos la verdad con tal de salir librados de una persecución. Dios nuestro, le rogamos que este día usted abra nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos, Señor, tomar esa determinación de ser fiel hasta la muerte, porque sabemos que al final, Señor, la vida siempre se va a terminar, el cuerpo siempre va a morir, pero si somos fieles, dice tu palabra, que aunque estemos muertos, vamos a resucitar para tu gloria y para tu honra. Háblanos al corazón, prepara nuestras mentes y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. La iglesia de Pérgamo es una iglesia como la de Esmirna. ¿Cómo era la iglesia de Esmirna? Si usted revisa el versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces, era una iglesia que también había sufrido, y dice el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aún en el día de la persecución. O sea, era una iglesia que también era firme, una iglesia que se mantenía, no había negado la fe, retenía el nombre de Cristo, y aún cuando Antipas, dice ahí, mi testigo fiel, eso se traduce originalmente el mártir. Testigo fiel es el mártir que fue ejecutado. Dice, aún viendo eso,
no me has negado, dice, te has mantenido, te has puesto, dice, siempre en el camino. Hermano, es fácil poder decir que soy cristiano en un ambiente donde no sufrimos persecución. Es fácil decir, oh, yo soy cristiano, y gritarlo a las cuatro voces y traer una Biblia tamaño gigante y donde no hay ningún problema. Maestro que tengo ahorita, hermano, me encanta esa clase. Dice de que en México, él es México-americano. Dice que en los estados del sur de México, traer una Biblia en el siglo pasado, estoy hablando al principio de los 900, hermano, era tener valor. Era tener valor. ¿Por qué? Porque los cristianos eran perseguidos, eran apedreados, y hasta el día de hoy, en algunos lugares como Oaxaca, Chiapas, ¿verdad? San Juan Chamula, si usted no conoce, son perseguidos, oiga bien, son desterrados de sus lugares por ser evangélicos. La iglesia de Pérgamo estaba en eso. Esta iglesia estaba en una ciudad donde la idolatría competía. La idolatría de Pérgamo competía con la idolatría de Éfeso. Éfeso tenía el gran templo a la diosa Diana. Bueno, los de Pérgamo tenían 3 templos grandísimos. Uno de ellos había una silla que le decían el trono de Zeus. Había un templo exclusivo para el dios de la medicina. ¿Cuántos conocen el símbolo de los médicos o de la medicina? Es un asta con una serpiente. Pues ese es el que ellos veneraban. El mismo símbolo. Es diabólico. No, olvide eso. Lo que estoy diciendo es el contexto histórico. ¿Qué es lo que tenían? Entonces, tenían un templo a Dionisio. ¿Usted sabe quién era Dionisio? Era el dios de los bacanales, el dios de la borrachera y de las orgías. Eso es lo que ellos tenían. O sea, era una ciudad totalmente depravada. Era una ciudad donde se construían templos a dioses paganos con tal de competir con otras ciudades en cuanto a religión. Pero esta vez la iglesia de Pérgamo no estaba sufriendo los ataques desde afuera. Esta vez la iglesia de Pérgamo estaba sufriendo los ataques desde adentro. Hermano, es fácil poder ver el ataque que viene de afuera. Leyes que se establecen, leyes que van en contra del evangelio. Pero es más difícil ver los ataques que surgen desde el mismo seno de la iglesia. Personas que se convierten en herejes, personas que se convierten en apóstatas, personas que quieren dividir congregaciones, personas que también están mal enseñando a otros dentro de la misma iglesia. Cuando la iglesia compromete el evangelio, el mensaje puro del evangelio, cuando los cristianos piensan que es bueno tener un pie afuera y un pie adentro y venir a la iglesia los domingos y luego, pero entre el lunes y sábado ellos viven como ellos quieren, pero el domingo ahí están con su piel de oveja. Hermanos, no es así el evangelio. Nuestra vida cristiana tiene que ser diariamente con el Señor. Como las otras iglesias que ya vimos, Éfeso y Esmirna, Cristo empieza identificándose. Y sabe, Cristo mira las cosas buenas que hace la iglesia. Cristo mira el buen corazón que usted tiene. Pero detrás de ese buen corazón también hay fallas. Hermanos, todos fallamos. Y a veces no nos damos cuenta. Y nos queremos justificar con lo que hacemos, con lo bueno que hacemos. Pero Jesucristo no solamente va a descubrir lo bueno que tenemos, sino que también aquellas cosas que también no hemos hecho o hemos dejado de hacer. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, acompáñenme ahí en su Biblia, el versículo 12. Vamos a ver cómo es que Jesucristo primero aprobó lo que estaba haciendo la iglesia. Y es posible que esta mañana Cristo esté aprobando las cosas buenas que tú hayas hecho. Esté aprobando tu fe, esté aprobando tu sufrimiento, esté aprobando de que no le has negado.
Miren lo que dice el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco, ¿el que dice? Tus obras. Él conoce lo que usted y yo hacemos. Él conoce toda palabra, todo pensamiento, todo sentimiento que hay en nuestro corazón, sea bueno o sea malo. Él lo conoce. No estamos cubiertos. Delante de Él quedamos desnudos. Fíjese esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero aquí viene la aprobación. Mire qué bonito lo que dice de esta iglesia: pero retienes mi nombre. O sea, ¿sabe qué es retener? No es lo mismo retener que tener. Retener es cuando algo se le está escapando a usted y usted lo retiene y lo abraza y lo sujeta. Hay algo que se le está queriendo quitar a usted y usted lo retiene. ¿Sí me está entendiendo? Algo que se está yendo, pero usted lo retiene y hace su mejor esfuerzo para que aquello que se le está escapando no se le, ese retener. Entonces ellos estaban reteniendo el nombre de Cristo, a pesar de que, de que las personas allá afuera estuvieran queriéndolo sacar de su fe, a pesar de los problemas internos que tuvieran. Habían algunos que estaban reteniendo el nombre de Cristo, estaban luchando por mantenerlo. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermano, ¿qué haría usted si le dijeran: bueno, o confiesas que César es el Señor, o te crucificamos? Porque ellos no eran ciudadanos, eran esclavos del Imperio Romano. Algunos, no todos. Pero ¿qué haría usted? Pastor, quién sabe, yo soy creyente, pero quién quita. Yo amo a Cristo, pero pues, y se comienza, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahí. No, aquí ahorita es: yo sí, pastor, yo confieso que ya con el león enfrente uno dice, ¿verdad? Como se acuerda del chavo, se agarraba el tirante, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Bueno, no lo hagamos tan extremista, pues. Cuando le llegan las oportunidades de algún negocio que sabe que no está bien, pero que le va a dejar buena ganancia, ¿quién quita? ¿Quién sabe, verdad? Ay, voy a dar el diezmo, pastor. ¿Quién quita? No, y solo es un ratito. Dice: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea que ni aun viendo el ejemplo que le iba a pasar a los que mantenían la fe en Cristo Jesús, ni aun así ellos no negaban su fe. Si regresamos al versículo 12, dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Cuando dijimos en los estudios anteriores el ángel se refiere no a un ángel, a un ser celestial. Decíamos que ángel es un mensajero, el ministro, y tal vez era el predicador, el pastor o el anciano de la iglesia, uno de ellos. ¿Por qué decimos esto? Porque, hermano, no tenemos ningún registro en la Biblia de que un ángel, o sea, un ser celestial, sea pastor o predicador del evangelio. No puede. Dice la Biblia que aún ellos quisieran tener ese privilegio, pero no lo tienen, lo tenemos nosotros. Vasos de barro, así nos dice Pablo, en los cuales han depositado un tesoro, el evangelio de Jesucristo. ¿Sí me entiende? Entonces está hablándole al predicador, ¿verdad? Al pastor, al que enseña. Y fíjese bien, le dice: escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo. Este es el que recibe el mensaje y el que comienza a leer la carta. Y la obligación de él es compartirla con la iglesia. ¿Saben qué? El Señor me mandó esta carta. En ese tiempo pues podían decirlo todavía así, ¿verdad? Ahora decimos: bueno, el Señor nos dijo esto a través de la Escritura, pero en ese tiempo todavía no estaba escrito, todavía no estaba completo el canon, o estaba en proceso de escribirse. Es más, estaban escribiendo el último libro, que es el Apocalipsis. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Fíjese bien, note que la espada no es cualquier espada, sino que dice que es una espada, ¿cómo? Aguda
¿Cómo es una espada aguda, hermano? Puntuda, decimos, ¿verdad? Así como los zapatos, miren los zapatos al vecino, así de puntudo, ¿verdad? Hasta con puntita así para arriba, puntuda y de 2 filos. Bueno, ¿qué será esa espada de 2 filos? Vamos allá a Hebreos 4:12, allá atrásito. Hebreos 4:12. Podemos entender que la espada de doble filo, puntuda, aguda, es la palabra de Dios. Y lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. O sea, cuando decimos eficaz, o sea, significa que funciona. ¿Sí me entiende? Ay, es que a mí el consejo bíblico no me funciona. ¿Cómo no? Te va a funcionar cuando tengas un corazón dispuesto para quererlo practicar. ¿De acuerdo? Entonces dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne. O sea, entiende el qué, los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 me gusta más como dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, dice, el que tiene la espada de 2 filos aguda, dice, es Cristo. Y ante Él todos estamos desnudos. Dice que Él discierne nuestros pensamientos. Así como una espada. Fíjese el contraste, ¿por qué menciona una espada? Los soldados romanos tenían espadas. Y las espadas tenían 2 filos, 2 lados. Y eran puntudas porque ellos iban a la guerra. Y así como una espada penetraba y cortaba hasta lo más profundo, así la palabra de Dios corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y muchas veces a las personas no les gusta leer la Biblia precisamente por eso, porque la Biblia confronta sus vidas. Le dice, no mentirás. Esto no es para mí, es para el hermano, dice. No robará, dice. No, esto es para qué. No desearás la mujer de tu prójimo. Dice el mandamiento número 1, ¿cómo dice? Yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la esclavitud de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo de la hermana me lo dijo de la forma que todos lo aprendimos. Amarás al Señor tu Dios. Mandamiento número 1. Pero cuando venimos a la práctica de ese mandamiento, tenemos que pensar, ¿quién es mi Dios? Porque le puedo asegurar que hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen que Jesús es su Dios, pero este día, que es el día de Él, no lo están adorando, están en otro lado. ¿Sí me comprende? Ahora le pregunto, ¿están honrando el mandamiento? No. Y por eso no les gusta leer la Biblia, porque la Biblia los confronta. La Biblia nos confronta y nos pone desnudos. Es el espejo donde nos vemos nuestras imperfecciones. Y Cristo dice, el que trae la espada aguda de doble filo, dice esto. Apocalipsis 1:16, ahí lo tenemos atrásito. Dice, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la espada aguda de doble filo? La palabra de Dios. Es Cristo mismo quien va a evaluar su iglesia. Hermano, yo no puedo venir a evaluarlo a usted. Yo lo puedo evaluar por lo que veo. Pero quien realmente lo va a evaluar a través de su palabra es Cristo. Y Él le abre la escritura y le dice, vamos a ver. Y usted comienza a leer la escritura y su corazón comienza a ser revelado, expuesto ante Dios. Muchas personas no les gusta leer la Biblia por eso mismo. Dice ahí el versículo 12, el 13, ahí viene, yo conozco tus obras. Jesús conoce lo que usted hace.
Jesús conoce tus pensamientos. Jesús conoce tus actitudes. Jesús sabe por qué yo estoy parado aquí. Jesús sabe por qué usted vino esta mañana. Ay, es que yo vine porque me invitaron. No, te voy a decir por qué viniste. Porque Dios ha tenido misericordia de ti este día. Y Él te trajo hasta su presencia este día. Él es el que está con nosotros diariamente. Y deberíamos tener cuidado. Y esto es para todos nosotros. Tener cuidado de que Él está ahí. Lo que miramos, Él lo mira. Lo que pensamos, Él lo sabe. Lo que decimos, Él lo sabe. Aún hasta lo más profundo de su corazón, Él lo conoce. Él conoce ese resentimiento. Él conoce esa amargura que no has querido soltar. Y sabes, no es problema de quien te hizo daño. Es problema tuyo que no lo quieres soltar. Y venimos y le echamos la culpa a otros. No, no es culpa de otros, es culpa de nosotros porque no queremos ser sanados. Le dijo Jesucristo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Estaba viendo que es un ciego y todavía le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Come on. No, hermano, es lo mismo que Cristo te hace esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? Mientras tú no deseas tu sanidad, no va a pasar. Mientras tú no quieras ser sano emocionalmente, no va a suceder. Esta iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad muy mala. Era tan mala que le daba el sinónimo. Mire lo que dice ahí el versículo. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Dice que se le llama el trono de Satanás. Imagínense qué mal era la ciudad. ¿Cómo le dicen a Las Vegas? Sin City, ¿verdad? La ciudad, hermano, qué feo. A mí no, por eso no me gusta Las Vegas, fíjate. Primero está lejos, está caliente, no hay agua y está en medio de nowhere. Está en medio del desierto, hermano. No hay playas. ¿Verdad que no hay playa? Vaya, ahí está el lago, ¿qué? Tajo Lake, creo que está cerca. Pero tienes que manejar un montón. Pero nos subimos acá y nos vamos chivaditos hasta el 405. Allá está ya Santa Mónica. Contaminada, pero tenemos una playa. Amén. Entonces, se le llamaba el trono de Satanás. Y al final del mismo versículo 13 dice: donde mora Satanás. Hermano, usted quiere estar ahí donde mora Satanás. Y fíjese bien, nuestra ciudad no es un pedacito de paraíso. La colonia donde vivimos no es, ni siquiera llega todavía a puerta del cielo. No, hermano, vivimos también en comunidades parecidas. Si yo a medio bloque tengo las muchachas de la Sepúlveda, pues, hermano, y ahí vamos, ¿verdad? Y mi esposa me pone un cabestro para que no mire para los lados. Hermano, salimos de este lado y vemos, hermano, no nos vayamos muy lejos. En la noche cuando salimos aquí, vaya, ahí en el parking, vaya. No estamos lejos de ese mismo problema. Estamos también en un lugar que podría ser la puerta para el infierno. Pero aún así, en medio de eso, hay un pedacito de cielo que sea mi iglesia. Hay un pedacito de cielo, una puerta donde todo aquel que quiera recibir a Cristo puede entrar, recibir vida eterna, comer del maná escondido, tener un nombre nuevo en la gloria y estar en la boda del Cordero. ¿Puede imaginar qué bendición? Y a veces despreciamos ay, es que es bien chiquitita, hay un montón, pero hermanos, son una puerta al cielo también. En medio de una ciudad que parece las puertas al infierno. Pero aquí estamos, ahí están ellos, ahí están los otros hermanos predicando más arriba, ahí estamos. No estamos tan lejos de ellos. Pérgamo no era la única iglesia que vivía en un lugar muy difícil. Ahora, el versículo 13 dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero ahí viene lo bonito: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas mi testigo fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué preciosa evaluación de Cristo para su iglesia, ¿verdad?
retienes mi nombre, no has negado la fe, aún en medio de la tribulación. Les está diciendo que a pesar que la ciudad donde viven es una entrada al infierno, ellos se han mantenido fieles. Hermanos, no es el lugar lo que va a definir tu fe, es lo que hay en tu corazón lo que define tu fe. Si realmente Cristo vive en tu corazón, eso define tu fe. No es el lugar donde tú estés lo que va a definir tu fidelidad o tu felicidad. Es lo que haya en tu corazón. Te lo demuestro con la Biblia. Carta a los Efesios. Pablo, preso en Roma, y les escribe: regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense, alégrense. Y una vez más les digo, estén alegres en el Señor. Y la gente dice, bueno, ¿cómo puede decir esto Pablo si está preso? Porque no es el lugar lo que define tu gozo, tu felicidad, es Cristo. No importa qué tan difícil sea. Hay hombres que están en la cárcel pero son libres en Cristo. Hay personas que están en un hospital en este momento con una enfermedad terminal, pero son libres en Cristo. Y nosotros que caminamos y supuestamente somos libres, muchas veces somos esclavos de nuestros propios resentimientos, de nuestra propia amargura. ¿Cómo está tu fidelidad en Cristo? ¿Cómo respondes al Evangelio en medio de la tentación y en medio de la persecución? ¿Crees que si Cristo enviara una carta a esta iglesia, o a tu vida misma, o a la mía misma, crees que diría eso? Has retenido mi nombre, eres fiel. ¿Crees que diría eso Cristo? Has retenido el nombre de Cristo, has retenido la fe, has sido fiel a Él, eres leal. Hermanos, son características de una iglesia sufriente. Yo me he fijado que la iglesia entre más sufre, más fuerte se hace su fe. Entre más cómoda, más floja se hace. ¿Sí? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Cuando estábamos iglesia pequeña, cuando digo iglesia pequeña estábamos al otro lado. Hermano, nos íbamos hasta la 1, 2 de la mañana. Los viernes, hermano. Por eso nosotros pusimos los ensayos los viernes, en la noche, porque, hermano, terminábamos el culto y no nos queríamos ir, fíjese. Y agarrábamos una guitarra y comenzábamos a cantar, a hacer media vigilia, ahí charanganeando, ahí, y como un pedacito que teníamos, ahí era la cafetería, ahí era el comedor, ahí era el templo, ahí era todo, ahí nos quedábamos. Púrese, pastor, que no ve que ya es la hora, me tengo que ir. Las cosas cambian. Los tiempos cambian. El único que no cambia es Cristo. Pero aún en medio de tanta bondad, aún en medio de tantas cosas buenas que tenía esta iglesia, había una acusación. Versículo 14. Pero tengo unas cosas contra ti. Ay, siempre sale un pelo en la sopa. Siempre. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjese bien. ¿Cuántas veces menciona la palabra tienes? 2. Tienes ahí y dice tienes. Y cuando dice tienes ahí, significa que están dentro de la iglesia, no están afuera. Están ahí sentados, ahí compartiendo, ahí están sirviendo. ¿Quiénes? Los que enseñan doctrina de Balaam y los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Esos no vienen de afuera, hermano. Están adentro de las iglesias. No son ataques del mundo que vienen para adentro, son ataques del mundo que salen de adentro. Los ataques más grandes que sufren las iglesias son los que surgen dentro de la misma iglesia. Cuando las personas empiezan a creerse sus propias mentiras, cuando miran a otros con desprecio y cuando sirven de tropiezo a otros. ¿De dónde sale? De adentro.
Esta iglesia, a pesar de su fidelidad, había comprometido el mensaje del evangelio. Algunos de sus miembros estaban enseñando y practicando que Dios aborrece. Veamos las dos cosas que menciona la doctrina de Balaam. Versículo 14 dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué hacían estos? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sabe quiénes son estos? Aquellos que sirven de piedra de tropiezo a los hermanos. Aquellos que le roban la bendición a otro creyente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, a partir del capítulo 23, habla de la historia de Balaam. Y Balaam era un profeta que vivía en Mesopotamia, y el pueblo de Israel iba cruzando el desierto y llegaron al lugar donde estaban los moabitas, y Balac era el rey de los moabitas, y dijo, bueno, traigan a Balaam. ¿Se acuerdan del burro de la mula que habló? Vaya, esa es la historia. No quería que fueran, pero al final, mírate, te voy a dar una buena ofrenda, papá. ¿Y qué te aflige? Pues te voy a pagar el boleto y te voy a pagar el hotel. Es más, y te voy a llevar a comer a los mejores restaurantes. ¿Y sabe qué? Bueno, dijo, al fin de tanto voy a ir, si tanto insisten, pues a lo mejor es de Dios, fíjese, pastor. A lo mejor es bendición. Bueno, ¿y qué pasó? Dije que iba en su mula, y la mula lo restregaba contra el paderón, y él le pegaba, y dice que hasta que la mula le habló. Dios le abrió la boca a la mula. Oye, si yo he sido tu mula por mucho tiempo, y conmigo yo te he cargado por mucho tiempo, ¿y por qué ahora me pegas sin que yo no haya hecho nada? Hermano, a mí me habla un chucho, me da un ataque, hermano, de verdad, me da un ataque, y a este le habla una mula. Hermano, pero ¿qué pasaba? Es que Dios no quería que fuera. Pero al final de tanto fue, fíjese. Y las maldiciones que él iba a decir se convirtieron en bendiciones. Pero, como no lo pudo maldecir, sino que lo bendijo, idearon otro plan. Dios había llamado a su pueblo a ser santo, ¿verdad? Así como Dios nos ha llamado a todos a ser santos. Dice, bueno, si no podemos darle por las malas, le vamos a dar por otro lado. Prepárate una fiesta, prepárate unas muchachas, invitemos a nuestros buenos vecinos de Israel. ¿Y qué sirvieron? De tropiezo. Fíjate que muchos dicen, no, es que la doctrina de Balaam es por dinerito. No, también tiene mucho que ver con el dinero, pero más que todo, a servir de piedra de tropiezo para otro hermano en Cristo. Aquellos que le roban la bendición, ay no, mire, yo voy a tener una fiesta, es que el día es culto, ahí va el otro domingo, hombre, el pastor ni se enoja. Bueno, yo no, pero problema con Dios. ¿Por qué? Porque está practicando el ¿qué? Doctrina de Balaam, rompiendo, quitando la comunión de los hijos de Dios con Dios mismo. Es lo que dice. Cuando los hermanos se llevan a practicar cosas del mundo, cuando los desvían de la adoración del verdadero Dios, cuando los invitan a una fiesta en el día que hay culto, esa es doctrina de Balaam. Número 25, vaya conmigo, ese se pone bonito. No solamente lo hacen escondidas, sino que también lo hacen público, fíjese. Y ahí salen en Facebook con las botellas. Pastores, que yo solo estaba invitado nada más, yo no estaba, pues sí, pero tu testimonio, hijo. Y ahí sale, ¿cómo se llama? Check-in, ¿verdad? Es check-in. Bar, restaurante. Ve ahí, por favor, 25:6. ¿Lo tiene? Números 25, versículo 6. Como no pudieron maldecir al pueblo de Israel, dijeron, bueno, vamos a inventarnos otro método. Hermanos, el mundo siempre va a estar presionando para que usted caiga. Números capítulo 25, versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Cómo dijo que estaba? A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel,
Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, mientras estaban orando, hermano, el otro les trajo una mujer de otro lado. ¿A quiénes? A sus mismos hermanos de Israel. ¿Sabe qué significa eso? Que los que practican la doctrina de Balaam lo hacen a la vista de todo. ¿Y qué pues? Que me diga algo el pastor, pues yo no le voy a decir nada. Te arregles con Dios. Porque mira lo que le pasó a este ingrato. Versículo 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho... Estamos en el 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Oye, ya le habían metido a la casa, fíjese. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortal. Mire. ¿Por qué? Porque cuando metemos doctrina de Balaam, lo que sufre es la congregación. Cuando servimos de piedra de tropiezo. Hermano, la iglesia de Pérgamo era fiel, retenía, aún en medio de la tribulación, pero habían algunos hermanitos que servían de piedra de tropiezo para los mismos hermanitos de la iglesia. Evaluemos si realmente estamos haciendo fieles al Señor. Evaluemos si somos piedra de tropiezo para otros. ¿Sabe cómo nos damos ese tipo de permisividad dentro de la iglesia? Ay, pastor, es que hay que ser de mente abierta. Le voy a decir una cosa por ser de mente abierta. Somos a veces de tan mente abierta que le abrimos la puerta al pecado. Cuidado con esa frase. Y ahí mente abierta, métale lo que quiera. Métale lo que quiera. Tengamos cuidado con eso. La segunda cosa, los veo muy serios, hermano. No es conmigo, hombre. Dice ahí el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La vez pasada enseñé que a los nicolaitas en Éfeso dice, pero aborrece a los de las obras de los nicolaitas, pero estos ya no estaban afuera, sino que estaban dentro de la iglesia. Y decíamos que era una doctrina que enseñaba la diferencia entre personas. Ahí es donde nace el clero y los laicos de esa doctrina, preparando el escenario para el sacerdocio romano. Usted sabe que el sacerdocio romano de la Iglesia Católica Romana, lo voy a decir abiertamente porque así es, solamente ellos pueden ministrar y solamente ellos pueden interpretar la palabra de Dios. Pero la Biblia dice en Gálatas de que para Dios ya no hay diferencia entre hombre, mujer, libre, esclavo, rico y pobre. Todos somos iguales delante de Dios. Todos valemos el mismo precio, la sangre de Cristo. Es lo que valemos. Y por eso dice, yo aborrezco a las personas que hacen diferencia de personas. Cuando usted mira con desprecio a su hermano en Cristo, por el cual también Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando usted le cae mal a una persona, le está cayendo mal algo que Cristo compró. Los ministros, le voy a hablar de ministro en general, ya sea predicador, pastor, ministro de alabanza, músico, cualquier servidor, no son más importantes que las ovejas. Somos iguales. La diferencia es el privilegio que nos han dado, pero el privilegio no se nos dio para ser el jefe, para ser el dueño. Nos dio un privilegio para servirle a cada uno de aquellos que son hijos de Dios. Ya sea que nos caiga bien o que nos caiga mal. No importa. Ay, no, es que este hermano me cae, este hermano no. Por él no voy a orar, hay que se vaya al infierno. No, hermano, no funciona así. Está bueno que le haya pasado eso. Cuidado, Nicolaita. Estás haciendo diferencia de personas. Te voy a hacer una pregunta. Cuando te golpeas el pie chiquito de tu pie, el pie, sí, a ver, sí va, el dedo chiquito del pie, va, se me lengua la traba.
Se me lengua la traba, vaya. Cuando te golpeas el pie chiquito, el dedo chiquito. Es que algunos tenemos pie chiquito, hermano. El mío 6,5, no sé. Otros parecen riguas. Fíjese esto. El dedo chiquito del pie, sí o no que le duele todo. Ni caminar puede, ni ponerse el zapato, ni la chancleta, ni la sandalia, ni la bota, nada. ¿Por qué? Porque le duele. Así es el cuerpo de Cristo. No importa qué hermano sea, pero si él está pasando dificultades, nosotros deberíamos también de poder estar con él. No importa que sea la dificultad. Es que se lo merece por pecador, pastor. Sí, está bien, que ya sé que es un pecador, pero en vez de decirle que es un pecador, mejor recordémosle que Dios tiene misericordia para él también. En vez de decirle que es un soberbio, digámosle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Los ministros somos los esclavos voluntarios para la causa de Cristo. No hay diferencia. Usted y yo somos iguales delante de Dios. Tenemos un privilegio, pero eso no me hace el jefe. Ni a los de escuela bíblica, ninguno de que usted vea sirviendo no es el jefe. Somos servidores públicos de Cristo. Entonces, servidores y congregación, como somos iguales delante de Dios, tenemos una responsabilidad. La misma responsabilidad. Predicar el Evangelio y honrar a Jesucristo de la misma manera. Usted no puede ser ajeno a la responsabilidad. Es que es responsabilidad del pastor. Hermano, pero también es suya. El pastor es el que tiene que evitar a todos los enfermos, pero también es suya. ¿O no le gustaría que cuando usted es enfermo llegaran los hermanos a orar por usted? ¿Verdad que sí? Pero si usted nunca va, pero aún así van hermanos, pues este nunca va, pero vamos a orar por él. Señor, llévate, ¿no es cierto? No es cierto. Dios aborrece, él no está en el bosquejo, hermano. Dios aborrece la desigualdad entre su pueblo. Por eso tenemos que vernos iguales los unos a los otros. Mire que está la par suya. Tiene los mismos par de ojos, ¿verdad? Aunque uno los tiene chuecos, pero tiene dos ojos. Una nariz, una boca, tiene dos oídos. No es fenómeno, no tiene un cuerno, no tiene nada. Tiene piel en vez de escamas. ¿Sí o no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso valemos. Y somos comprados por la sangre de Cristo. Por eso valemos el doble. No solamente porque seamos imagen y semejanza de Dios, sino que porque somos comprados por la sangre de Cristo. Versículo 16. Vamos avanzando porque el tiempo se acabó. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. ¿Y qué dice? Ay, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está la amonestación. ¿Cuál es el primer llamado que Cristo hace? Al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Si antes fumaba, deje de fumar. Si antes tomaba, deje de tomar. Si antes mujeriaba, deje de mujeriar. Ese es arrepentimiento. Si antes era chambro, deje de mitotear. Así es. Lo digo en términos mexicanos para que entiendan. No es cierto. Hermano, así funciona. Ese es arrepentimiento. Si antes tenía resentimientos, deje de tener resentimiento y comience a trabajar en su genuino arrepentimiento para la gloria de Dios. Porque si no, hay un problema muy serio con Dios. Antipas había sentido la espada romana, pero los desobedientes iban a sentir la espada de la palabra de Dios. Algunos dicen cuando leemos la escritura, oye, el pastor, ¿sabes qué le vino a contar? No, yo, hermano. Yo cuando preparo mis sermones los preparo en mi soledad. Allá me voy en un rincón o cuando todos están dormidos, que nadie me venga a contar nada. Mira, ponele esto, fíjate que me di cuenta. Nadie me viene a contar nada. Nadie.
Cada vez que se predica la palabra de Dios, van a haber personas que se van a incomodar, ya que sus vidas no están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por eso dice ahí el versículo, el 16, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y luego dice el versículo 17, me encanta, esta es la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué es al que lo venciere? No es que su salvación sea por obras, sino que todo aquel que realmente quiera cambiar y quiera vivir para Cristo, siempre va a tener una recompensa. Mire, yo he dicho, y la Biblia lo enseña, vamos a llegar al cielo. Pero algunos cristianos van a recibir recompensa y otros no. Unos van a recibir galardones y otros se van a quedar como el chino, mirando. Pastor, ¿y a este por qué le dieron y a mí no? Yo qué sé, le dije. Yo lo único que yo voy a asegurar los míos. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Asegure lo suyo. Mire, dice la Biblia que hagamos tesoros ¿a dónde? No en la tierra. Hermano, aquí el dinero se acaba. Aquí la juventud se acaba. Aquí nos desgastamos todos los días. Pero en el cielo ya no va a ser igual. Dice, le dará de comer el maná escondido. Cristo es el pan del cielo. Y le daré una piedrecita blanca con su nombre. Le voy a explicar el contexto para terminar. A los atletas que corrían en la arena, dice Pablo que le dan laureles, ¿verdad? Una corona, dice, le daré la corona de vida de los laureles. Dice allá en Corintios y también lo dice acá. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero también le dan una piedrecita. La piedrecita es una invitación para una cena. Y solamente entra el que tiene la piedra. Aquí está mi piedrecita, pase adelante. Hermanos, cuando Cristo venga o nos vayamos, también lo mismo va a suceder. Él va a preguntar, a ver, ¿dónde está tu invitación? Y le van a poner un estetoscopio, así se llama la cosa esa, y se la van a poner en el corazón. Si tiene vida, es porque Cristo ahí está. Si no tiene vida, no va a poder entrar. Esta mañana es probablemente que usted haya comprometido su fe, su evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pero esta tarde usted y yo podemos hacer esa diferencia, volviendo al arrepentimiento, volviendo a la cruz, volviendo a nuestro primer amor, que es Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria al Señor.